Presidente Trump extiende declaratoria de emergencia por la crisis en Venezuela. La Casa Blanca considera que ese país es una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Gobierno interino de Venezuela llama a los funcionarios públicos a la desobediencia institucional y algunos ya reconocen su autoridad. En busca de asilo, miembros de la comunidad LGBTI de Centroamérica llegan a Estados Unidos. Una inusual alianza les da luz esperanza. Y revelan un hito en la lucha contra el SIDA. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Donald Trump extendió la declaratoria de emergencia nacional en el país por la crisis que enfrenta Venezuela. Por quinto año consecutivo, el Ejecutivo estadounidense considera que la situación que enfrenta la nación sudamericana es una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Y cada año ha ido sumando razones para justificar su declaratoria. El presidente Donald Trump extendió este martes la validez de la declaración de emergencia nacional en el país por la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos que representa para esta administración la situación en Venezuela. El mandatario envió este mismo martes la comunicación al Congreso estadounidense. Y esta orden ejecutiva, que se extiende el día de hoy, fue promulgada en marzo del año 2015 por el expresidente Barack Obama y desde entonces ha sido anualmente prorrogada por el presidente Donald Trump. El texto del año 2015 indicaba que la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del gobierno en disputa de Venezuela representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha extendido al menos 5 veces el radio de acción de la declaración inicial, agregando, por ejemplo, acciones dirigidas a tomar otros pasos con respecto al intento de funcionarios venezolanos para evadir las sanciones, además de la profundización de la crisis humanitaria en el país y más recientemente el desconocimiento de Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y el apoyo a Juan Guaidó como el presidente encargado del país. Desde Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha rechazado desde 2015 y hasta ahora la emisión de esta declaración y aseguran que el país norteamericano busca intervenir ilegalmente en los asuntos de su país. Desde Washington reportó Jorge Agobián de La Voz de América. Además de funcionarios diplomáticos y miembros de las Fuerzas Armadas, ahora funcionarios públicos venezolanos han declarado su reconocimiento al gobierno del presidente interino Juan Guaidó en Venezuela. Así quedó en evidencia tras el encuentro que sostuvo el mandatario encargado con miembros de los sindicatos y otras entidades públicas. Vía Skype le preguntamos a Adriana Núñez Rabascal en qué contexto se produjeron estas manifestaciones de reconocimiento a Guaidó. Adriana. Se producen en momentos en que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, no solo pierde su popularidad de acuerdo con encuestas, sino también las alianzas con las principales centrales sindicales de Venezuela que antes eran chavistas, así como también las alianzas internacionales. Por cierto que Guaidó, durante la reunión que sostuvo con empleados de los ministerios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, manifestó que estaba dispuesto a salir nuevamente del país para atender diferentes invitaciones que le han extendido otros presidentes de la región e incluso le preguntamos si estaría dispuesto a viajar a los Estados Unidos, respuesta que no descartó. Álvaro Algarra estuvo en la reunión de los sindicatos y empleados junto a Guaidó y nos cuenta qué ocurrió. Tal como lo anunció a su llegada al país, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este martes con funcionarios públicos que actualmente se desempeñan en instituciones gubernamentales. Durante el encuentro con los trabajadores, instó a diferentes gremios de la sociedad a llevar a otro nivel su activismo, realizando paros escalonados. Así que vamos, escuchen bien. Hace un paro escalonado en la administración pública definitivamente. Propuesto por los sindicatos en la construcción de capacidades. Sabemos que no es de un día a otro, sabemos que van a empezar las amenazas. Tan relevante como este llamado es el hecho de que hay representantes de varios sindicatos de trabajadores públicos que expresamente reconocen a Guaidó como su presidente. No, aquí no hay dos gobiernos paralelos. Aquí el verdadero gobierno es el del presidente Guaidó, es el presidente interino, es el presidente de la transición, que son las tres cosas que se están pidiendo. Tenemos a un Juan Guaidó, que es un presidente que lo quiere a todo el mundo. Primero porque no insulta a nadie y segundo porque viene a resolver el problema
de Venezuela. Entre tanto, el considerado como el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró en tono amenazante que las autoridades harán justicia con Guaidó, pero hay que esperar. Cuando aquí dicen que hay que ponerle los ganchos, sí, hay que ponerle los ganchos, pero todo tiene su momento. Nadie se desespere. Aquí los que estamos gobernando somos nosotros, no son ellos. La adhesión de funcionarios públicos al gobierno interino de Juan Guaidó, con su reconocimiento como mandatario legítimo de Venezuela, se suma a la tendencia de funcionarios diplomáticos venezolanos y a exmiembros de la fuerza pública del país que también han declarado su reconocimiento al gobierno del mandatario interino. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Hoy el presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que el próximo sábado 9 de marzo hará una marcha que calificó como antiimperialista en varias zonas del país, el mismo día que el presidente interino Juan Guaidó convocó a una manifestación de carácter nacional. Adriana, muchas gracias. Recordemos que en Estados Unidos ya son varios los funcionarios diplomáticos que han declarado su reconocimiento al presidente interino y que son más de 200 los miembros de las Fuerzas Armadas que depusieron sus armas al cruzar la frontera con Colombia para reconocer la autoridad de Juan Guaidó. Entre tanto, desde el exterior continúa el despliegue del llamado cerco humanitario. Uno de sus instrumentos es el transporte de ayuda al pueblo venezolano. Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el avión clase C-17 es la nave predilecta para cumplir esta misión. Cristina Caicedo Smith tuvo la oportunidad de subir al avión y acompañar uno de sus viajes a Cúcuta, Colombia. El avión C-17 es la aeronave más flexible de cargamento de la Fuerza Aérea estadounidense. Sus misiones pueden ser desde el traslado de tropas, equipo médico, militar y, en esta ocasión, el envío de ayuda humanitaria a la frontera colombo-venezolana. Este avión es ideal porque es grande, tiene la capacidad de viajar mucha distancia. Para esta misión es muy importante porque tiene diversa capacidad. Y como usted va a ver en esta carga, tiene comida, arroz y luego tiene asistencia médica. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID por sus siglas en inglés, asegura que las aeronaves militares son el método más eficaz y seguro para el traslado de la ayuda humanitaria a Colombia. Bueno, para nosotros la prioridad es comida y medicina, y especialmente para los niños. Eso ha sido algo muy importante que nosotros hemos tratado de mandar. Antes de subirnos al avión, el cargamento de ayuda humanitaria, que se aproxima entre 50 a 60 toneladas, es ingresado por la parte de atrás de lo que es el avión C-130 o C-17, uno de los aviones más grandes de la Fuerza Aérea estadounidense. Según este organismo, continuará la ayuda humanitaria hacia Cúcuta con el propósito y con la intención de que pueda ingresar hacia Venezuela. El piloto y copiloto de la Fuerza Aérea son los encargados de despegar el avión, que tiene la facilidad de hacerlo en pistas cortas. En esta misión se llevaron kits de alimentos, arroz, galletas energéticas, kits médicos y de higiene, ayuda que fue recibida por el presidente de Colombia, Iván Duque, que agradeció a la tripulación estadounidense. Sin embargo, este no es el último cargamento de ayuda humanitaria que se desplegará hacia lo que es la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Se anticipa que más cargamento se llevará en las próximas semanas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Más adelante, alianza entre el gobierno y una ONG da esperanzas a comunidad LGBTI. ¿Y por qué activistas reclaman cierre de centro para inmigrantes indocumentados? Somos la Voz de América.
parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Con la esperanza de recibir asilo en Estados Unidos, miembros de la comunidad LGBTQ llegaron a la frontera de Estados Unidos como parte de las caravanas de migrantes indocumentados. En entrevista con La Voz de América, algunos relataron los motivos que los llevaron a abandonar su país, los retos que enfrentan y los temores que padecen en medio de la incertidumbre. Gesell Tobías los entrevistó y te pregunto, Gesell, ¿por qué este caso es llamativo y hasta podría ser emblemático? ¿Y hasta por qué podría ser emblemático? Hay ciertas características que hacen a el fenómeno que ocurrió hace un par de semanas particular, Belén. Uno de ellos, como nos lo decían organizadores de esta organización Ruby, es que es la primera vez que un grupo de al menos 15 miembros de la organización o de la comunidad LGBTQ llegan al mismo tiempo a la frontera y reciben ayuda. Es decir, en esta ocasión agentes fronterizos colaboraron con este grupo, llamaron a esta organización para podérselos entregar, pero además es muy particular, Belén, el hecho de que con la llegada del presidente Donald Trump algunas medidas para pedir asilo han cambiado, como por ejemplo por violencia doméstica, ya no se puede solicitar asilo utilizando esa herramienta, no obstante, sí se puede utilizar como discriminación de género, que es el caso específico de este grupo. La verdad, yo soy una chica trans, ¿verdad? Allá yo me he visto de mujer, trabajo en las calles. Con tanta amenaza que recibí en Honduras, con eso agarré suficiente valor para salir. La violencia y persecución que vivieron Perla y Gabriela en Honduras, así como otras 13 miembros de la comunidad LGBTQ, las obligó a escapar de Centroamérica y las llevó a cruzar de manera ilegal la frontera con Estados Unidos. Inmigración lo estaba esperando al otro lado. Luego de entregarse a los oficiales de la patrulla fronteriza y de pasar 7 días en un centro de detención en Texas, lo que ellos llaman un milagro ocurrió. Sucedió entonces que la gente de ICE llama a Ruby Corado para decirle que hay un grupo específico de gente LGBT que está allá en los Estados Unidos, pero que están tratando de buscar un auspiciador, una persona que se encargue de ellos y ellas. La administración del presidente Donald Trump ha endurecido las regulaciones para solicitar asilo, pero los migrantes todavía pueden solicitarlo con base en la discriminación de género como miembros de la comunidad LGBTQ. El gobierno de Estados Unidos sabe muy bien el abuso que vive mucha gente que son LGBTQ. Al recibir el llamado de las autoridades de inmigración, la directora de la organización Casa Ruby viajó inmediatamente hasta San Antonio, rentó una furgoneta y trasladó a estos 15 jóvenes a su nuevo hogar, en Washington. Nosotros ofrecemos el techo, nosotros ofrecemos los 15 espacios para que duerman, les ofrecemos desayuno, almuerzo y cena. Estar en Estados Unidos les ha salvado literalmente la vida, asegura Perla. Nosotros fuimos raptados por ellos mismos, ¿verdad? Raptados y llevados según nosotros a una prisión, pero no fue a cometer actos con nosotros dos, ¿verdad? Que fue a abusar sexualmente de nosotros. En otros casos, los verdugos estaban en casa. De mi papá, de mis 2 hermanos que me amenazaron y me encerraban sin comer, sin tomar agua. Y yo logré escaparme y fui a la policía y no me hicieron caso porque yo soy gay. Por lo que, según sus testimonios, los riesgos que representan caminar los más de 3.000 kilómetros desde Centroamérica hasta Estados Unidos no pueden ser peor que el infierno que vivían en su lugar de origen. Nunca me vino en la mente de volverme, que pasé frío, mucho.
Aún así, también ellas son conscientes de que lo que viene no es nada fácil, pues rompieron la ley estadounidense y saben que deberán someterse al proceso que determinan las leyes del país que hasta ahora las ha acogido. Llegué a mi mundo donde hay personas que son como yo, que no son racistas, no son discriminativas. En los centros de detención en las fronteras de Estados Unidos, Belén, a este grupo de personas se les mantiene separados del resto para evitar, por supuesto, la discriminación. Y es importante mencionar también que la organización Casa Ruby continuará con ellos dándoles protección, asesoría, además migratoria, hasta que finalmente un juez decida qué ocurrirá con el futuro de este grupo de personas. Gesell, muchas gracias. Y como lo mencionabas, es muy importante resaltar en este caso específico que a pesar de que se trata de inmigrantes indocumentados, fue la propia Fuerza Pública de Estados Unidos la que contactó a una organización de la sociedad civil para ayudar a lidiar con el reto humanitario. Entre tanto, en Florida, un grupo de defensores de derechos humanos protestó este martes para pedir el cierre de un centro de detención de inmigrantes menores de edad. Según sus denuncias, hay una sobrepoblación, retraso en la liberación de menores y falta de transparencia administrativa. Manifestantes de diversas organizaciones que velan por los derechos de los inmigrantes se reunieron al frente del Centro de Retención de Menores de Edad que ingresaron a Estados Unidos sin compañía, localizado en Homestead, a las afueras de Miami. ¡Solos no están! La manifestación busca lograr el cierre de este tipo de instalaciones, no solo en Florida, sino en el ámbito nacional. Una de sus críticas a la existencia de estos centros es que, según sus denuncias, el lucro es el objetivo de estos albergues. Entonces nosotros realmente necesitamos que estos centros sean manejados de una forma más transparente, con más contabilidad. De acuerdo con cifras proporcionadas por las autoridades federales, la permanencia de cada adolescente en este refugio cuesta $750 diarios y actualmente hay más de 1.300 menores en este resguardo. Sin embargo, lo más grave para los activistas es que realmente no se está buscando la reunificación familiar de estos jóvenes y niños. Que este centro acá es privado, es del gobierno, el gobierno hizo un contrato, entonces no les vale la pena reunificar a los niños. Pero el gobierno estadounidense insiste en que este tipo de atención y el proceso de reunificación familiar es el tratamiento adecuado a la problemática del cruce ilegal en la frontera sur de menores sin compañía. He dicho que la seguridad de los menores es la principal preocupación en la gestión del programa de menores inmigrantes no acompañados y afirmo que cada uno de los concesionarios que gestionan los refugios está autorizado por los correspondientes servicios de cuidado infantil del Estado. Este martes se solicitó vía correo electrónico una declaración al Departamento de Salud sobre la protesta y la petición de los manifestantes. Al cierre de esta edición no hubo respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami. En breve, esperanza para pacientes con VIH y una salida a las tensiones comerciales entre Washington y Beijing. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Un grupo de investigadores reportó el que se cree es un hito en la lucha contra el VIH. El caso se asemeja al de otra persona conocida como el paciente de Berlín, quien tras un tratamiento similar ya lleva 12 años sin rastros del virus. Una nueva esperanza podría existir para los pacientes afectados por el VIH. Los científicos del University College de Londres afirmaron que una segunda persona, después de 12 años desde el registro del primer caso exitoso, parece haber sanado, pues por varios meses no ha habido manifestación del virus gracias a un trasplante de médula ósea que sirvió para tratar un linfoma de Hodgkin. El donador de la médula tenía una mutación genética particular, la CCR5. Ella se supone da a las personas una resistencia natural contra la infección por VIH. Aún así, el optimismo de los científicos es moderado. Hemos cumplido 18 meses y confiamos en que esta será una remisión a largo plazo, pero es demasiado pronto para decir si esto es una cura o no. Sin embargo, los científicos celebran el hito que los llevó a obtener un segundo resultado positivo, pero la particularidad de la situación, un cáncer terminal junto con la infección VIH, es algo que no se puede aplicar a todos los otros casos de enfermedad. La quimioterapia no es un tratamiento que uno querría dar a alguien que está viviendo con VIH. Nuestros pacientes tienen una expectativa de vida casi normal y nunca querríamos darle a alguien un tratamiento que pueda amenazar eso. Y tras recibir un trasplante de médula ósea, hay un proceso muy complicado. Requiere que se ingrese un nuevo conjunto de células en la persona que recibe el tratamiento y, de nuevo, es un proceso en el que mientras esas células se están incrustando, usted está muy vulnerable frente al riesgo de contraer infecciones y potencialmente morir. Esta posible cura lleva riesgos. Además, es muy raro encontrar donantes que lleven la mutación CCR5 y que sean compatibles con el paciente receptor. Por eso, a pesar de que este es un avance, los científicos continuarán investigando para encontrar otras maneras de curar el VIH. Jacopo Luzzi, Voz de América. En boanoticias.com encontrará las últimas noticias más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Estados Unidos y China podrían estar cerca de firmar un acuerdo comercial para poner fin a las tensiones entre ambas economías. Las expectativas de éxito crecieron entre funcionarios de ambos gobiernos luego de que el gobierno de Donald Trump postergara la entrada en vigencia de aranceles comerciales a los productos chinos previstos para el 1 de marzo pasado. Las conversaciones avanzan entre ambos gobiernos en busca de un acuerdo que pueda ser rubricado por ambos mandatarios. Después de la pausa, la risa medicina para el cuerpo y tecnología para el monitoreo de aves en peligro. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
4 meses después, el misterioso ganador del segundo mayor premio de la Lotería de Estados Unidos finalmente reclamó su dinero. Los vecinos de la pequeña tienda en Carolina del Sur, donde se vendió el boleto, estaban intrigados, ya que tras la adjudicación de la millonaria suma de 1.537 millones de dólares, el ganador no aparecía. Una buena alimentación y el ejercicio ayudan a mejorar la salud del corazón, pero los médicos están prescribiendo a sus pacientes que sonrían al menos 20 veces al día por una buena razón. Okay, 1, 2, 3, twirl. Si alguien sabe cómo hacerte sonreír, All right, big smiles. es la fotógrafa Kendra Martin. Le digo a la gente que haga una risa falsa y se sienten estúpidos al hacerlo, pero el resultado es que se están riendo y se convierte en una sonrisa genuina. Las grandes sonrisas valen la pena en la cámara y en tu corazón. Cuando sonreímos, el cableado cerebral se altera. Los químicos que se liberan son más positivos. El cardiólogo Anand Chokalingam dice que sonreír es un primer paso para combatir el estrés y sus posibles consecuencias. Cuando te sientes estresado, tu cuerpo libera una oleada de hormonas, incluida la adrenalina y el cortisol. La adrenalina aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. El cortisol, la principal hormona del estrés, aumenta los azúcares en el torrente sanguíneo. Las personas bajo estrés buscan formas de hacerle frente y eso a menudo puede significar fumar, comer en exceso y otros hábitos que dañan el corazón. Una vez que la gente sonríe, se relaja. Esta relajación disminuye directamente la presión arterial, mejora los niveles de azúcar en la sangre. Si estamos sonriendo, estamos rompiendo el vínculo entre el estrés y la salud. Henry Llanos, Voz de América. La tecnología de vigilancia y la inteligencia artificial están ayudando a los científicos a monitorear a las poblaciones de aves en peligro de extinción en el proceso de readaptación a su nuevo hábitat. El pájaro jiji está volviendo, lo han escuchado. Dirigido casi a la extinción en su nativa Nueva Zelanda, el ave fue objeto de un programa de reubicación y reproducción. Y gracias al equipo de grabación remota y la inteligencia artificial, Oliver Metcalf, estudiante de maestría, dice que sabe que están felices en su nuevo hogar. Descubrimos que después de un mes se establecieron en áreas en las que realmente preferían estar, áreas cercanas al agua, lo que es una buena indicación de que los jijis están contentos con su nuevo sitio. Un jiji feliz suena como dos canicas que chocan y parece que esta alegre llamada se está extendiendo, ya que las poblaciones se han recuperado significativamente desde 2004. Imagínate que recopilamos 1 terabyte de datos. Esto es demasiado para que yo escuche. Así que desarrollamos un algoritmo que reconoció la llamada jiji entre todos esos datos. Luego trabajamos donde llamaban más a menudo y luego produjimos un modelo que no se había utilizado de esta manera antes para averiguar cómo estaban cambiando con el tiempo. Ahora los científicos dicen que las llamadas se escuchan en posiciones establecidas, en lugar de su distribución aleatoria inicial, lo que marca el éxito de la reintroducción del jiji. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Más de 50 clubes participan del desfile por las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans. Esta edición es una de las más coloridas y diversas, pues este año se ha logrado un nuevo hito gracias a la amplia participación de organizaciones. Con bailes y cantos, los participantes celebran esta tradicional fecha en Estados Unidos. Les informó Belén Mora.